Esta noche quiero hablar acerca de algo. Y para pensar en la introducción, me fui a un reporte de las estadísticas y dice que en el 2022 murieron a nivel mundial 67 millones de personas. Imagínense, en el 2022, 67 millones de personas. Luego, se proyecta que morirán 60.953.905 personas en todo el mundo en el 2024. Las causas: enfermedades, drogas, violencia, accidentes, asesinatos, suicidios, etc. Llegamos a entender entonces que todos nacemos para morir. Todos nacemos para morir. Desde que estamos en el vientre, al momento de la fecundación, se produce una lucha. ¿Saben por qué? Porque el fruto, es decir, ese esperma que se va desarrollando dentro del óvulo de la mujer, es un cuerpo distinto. Entonces se produce, el cuerpo de la mujer lo quiere desechar, lo quiere sacar. Un ejemplo es claro cuando, por ejemplo, cuando alguien recibe un trasplante de hígado o de riñón, ¿qué se produce en esta persona? O sea, tiene que tomar medicamento para que este no sea desechado. De la misma manera, usted, yo, todos los que estamos acá, tuvimos una batalla para poder ser lo que hoy somos. Pero nuestro futuro es morir, así de sencillo. Esta noche le di el título de el último suspiro. Y para esto quiero que vayamos a la Biblia. Vamos a ir al a la carta de Pablo que escribió a los Hebreos. Hebreos 9:27. Hebreos 9:27. Si ya todos lo tienen, podrían ponerse de pie para honrar al Señor, para referencia, solo con esta cita. Hebreos 9:27 dice: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. Padre amado que estás en los cielos, te damos gracias, oh Señor, por permitir, Señor, abrir tu palabra. Oramos, oh Dios amado, que tú limpies los cielos, oh Señor, que quites, oh Señor, todo espíritu, Señor, que quiera obstruir, que quiera ser obstáculos, Señor, para que podamos ver tu palabra, Señor. Te rogamos, oh Dios de gloria, que sea tu Espíritu Santo guiándonos a través de tu verdad. Y oramos, oh Señor, que prepares nuestro corazón, nuestra mente. Y oro por mí, Señor, que seas tú hablando a través de mis labios. Oh Rey de gloria, muchas gracias. A ti sea la gloria, la honra y la alabanza. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Dice la palabra: y de manera que está establecido para que los hombres mueran una sola vez. ¿En qué momento de la historia se estableció, digamos, de que el hombre tiene que morir una sola vez? Llegamos a Génesis, quiero parafrasear. Llegamos a Génesis en donde nos muestra la historia, en donde Génesis 1:26, si no me equivoco, habla de que Dios descendió de los cielos y dijo: hagamos al hombre. Luego nos narra que agarró el barro y empezó a formar aquel muñeco. Luego que lo había formado, era algo que no tenía vida. Y luego dice que sopló aliento de vida. Y luego nos dice de que
este ser fue una alma viviente. Al hablar de alma viviente quiere decir un ser con personalidad, con inteligencia, con sentimientos, con voluntad. Pero sobre todo, sobre este muñeco puso vida, es decir, que empezó a correr sangre sobre él. O sea, empezó a moverse y todo, y lo puso en el Edén. Luego, Adán se movió en el Edén. El Señor le dio la capacidad, la inteligencia de poder ponerle a cada animal el nombre con el cual hoy en día lo conocemos. Al elefante le puso elefante, miró, digamos, a este le voy a poner elefante. Al otro miró un gato grande, como ya a este le voy a poner león. Y así llegamos a conocer hasta los nombres de aquellos animales que a veces nos cuesta pronunciar, pero Dios lo hizo. Pero dicen que miró al hombre que estaba agotado y Dios decidió, no es bueno que el hombre esté solo, y dijo, le voy a hacer una ayuda. Luego lo adormeció, este fue el primer hombre que fue anestesiado. Luego dice, lo durmió, abrió su costado y luego sacó una costilla de él e hizo a la mujer. Y dijo Adán cuando vio a esta mujer, este es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Y luego, pero antes de esto, Dios había dado un mandamiento a Adán. Y le había dicho de que el árbol del bien y del mal, del conocimiento y de la ciencia no comiera, porque el día que él comiera seguramente iba a morir. Luego llegamos al capítulo 3 de Génesis y dice que la serpiente también se movía en el huerto. Y luego llega el momento en donde entran en la conversación, como que Dios os ha dicho que no comáis del fruto de este árbol. No, dijo Eva, no, pues si comemos de ese árbol, seguramente vamos a morir. No, dijo la serpiente, no, simplemente van a abrir sus ojos y conocerán qué es lo bueno y lo malo. Luego dice la escritura bíblica que el fruto era agradable a los ojos y codiciable. Luego lo tomó, comió. En ese momento se rompió la regla, se rompió esa norma que Dios había establecido, que no comieran del árbol. Y la misma palabra dice que entró la muerte, entró el pecado, y por el pecado entró la muerte al mundo. Y por eso todos los hombres estamos condenados. En ese principio fue donde se estableció de que el hombre tenía que morir. Y por lo tanto, ustedes, yo, un día vamos a morir. Pero de la misma manera, Dios también creó una manera de cómo volver a restablecer esa relación con Dios. Pero regresamos a Génesis y dice, cuando Dios empezó a buscar a Adán en el huerto, hey, ¿dónde estás? ¿Qué pasó? Adán estaba escondido. ¿Y por qué estaba escondido? ¿Y por quién te dijo que estabas desnudo? Y él dijo, pues la mujer que tú me diste. Al principio lo que había dicho, es el hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ahora dice, la que me diste, ¿no? De compañía. Y luego viene la mujer, no, pues la serpiente me dijo. O sea, ninguno, digamos, tomó responsabilidad de lo que había pasado, sino todos echaron la culpa. Y hoy en día pasa lo mismo, hacemos algo, no, pues fultano, mengano, pero a veces, aunque nosotros lo hayamos hecho, no tomamos esa responsabilidad de enfrentar las cosas. Entonces vino la condenación, dice, donde Dios le dijo a la serpiente, ok, te vas a arrastrar el resto de tu vida y vas a comer solo polvo. Y Adán le dijo, con el sudor de tu frente vas a comer el pan hasta el día que vuelvas a la tierra, porque polvo eres y al polvo regresarás. Ahí es donde miramos el principio de la muerte.
Pero de la misma manera, la misma Biblia nos va mostrando, digamos, qué es en sí la muerte. Y para eso quiero que vayamos a otra cita bíblica. Vamos a ir a Eclesiastés 9:5. Eclesiastés 9:5 dice: porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga. El autor de este libro de Eclesiastés como que estuvo, digamos, la visión en centrarse en lo que él pensaba en ese entonces. Estaba diciendo de que el hombre nada sabe, o sea, todos mueren y hasta ahí llegó. Y ese es el concepto que hay en la vida, ¿no? De que, sobre todo dentro de los inconversos, muchas veces dicen: muerto el perro, se acabó la rabia. O sea, llegamos al punto de la muerte y hasta ahí nada más. Hasta ahí no tenemos conciencia de lo que pasa. O sea, el que está muerto, dice Eclesiastés, no tiene memoria, hasta ahí llegó. Pero en este caso, a veces él se quedó corto, porque venimos a las normas de interpretación. Venimos a lo que es el texto y luego viene el contexto. El contexto es lo que se dice del texto, pero a veces, digamos, no encontramos un contexto inmediato, es decir, que algo que cubra y que respalda lo que dice el texto. Entonces, para eso recurrimos a un contexto que se llama contexto remoto. El contexto remoto es aquel que nos permite, digamos, interpretar con otra parte de la palabra del Señor. O sea, el contexto remoto nos va guiando a través de su palabra para poder ir entendiendo, a ver si es cierto lo que dice, que los muertos no tienen memoria. Ahora vamos a ir ahí mismo a Eclesiastés. A Eclesiastés 12:7. Eclesiastés 12:7. Y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. En la condenación, Dios le dijo que el hombre iba a regresar a la tierra, porque polvo era y al polvo ha de venir. Pero hay una parte importante: el espíritu vuelve a Dios, dice el libro, que Dios lo dio. Pero ahí hay un factor que hace falta, si se han dado cuenta. Si Pablo dijo que somos 3 en 1, entonces hay cuerpo, regresa a la tierra, el espíritu de Dios, ¿y dónde está el alma? No hay alma ahí, ¿verdad? Entonces vamos a ir escudriñando lo que nos dice la palabra. Ahora vamos a ir a Job. A Job 10:9. Job 10:9 dice: acuérdate que como a barro me diste forma, y en polvo me has de volver. Aquí Job está contendiendo con Dios en sus argumentos que él tenía acerca de su culpabilidad o de su justicia. Job es claro y dice: acuérdate, que como a barro me diste forma. Cuando viene la palabra barro, no sé si en sus países ustedes, digamos, en algún punto de su vida, digamos, vieron ese material. Al menos en mi país lo usaban para hacer ollas, para hacer tinajas, para hacer apastes. Las tinajas eran los cántaros que se conocen regularmente. Se usaba, la gente, digamos, lo usaba para ir a traer agua o para otros usos. Y las ollas a veces las hacían para hacer frijoles. Y muchas veces decían: esos frijoles que hace mi abuela en olla de barro, qué sabroso. Entonces ahí nos damos cuenta, digamos, aparte los apastes, esos eran para digamos, hacer los tamales, una tamalada. Metían los tamales en los apastes. Pero aquí, digamos, le está recordando
oh a Dios, acuérdate que como barro me diste forma. Y ahí mismo, digamos, en ese capítulo abajo dice, o sea, compara Job, dice, lo compara como la leche, y dice como el queso cuajado. Muchos de los que, digamos, vivieron en el campo, todos tuvieron ganado, saben, conocen el proceso, digamos, de la leche, cómo se vuelve el queso. Luego dice, me vestiste, dice, con piel y carne. Y luego dice, me teñiste, dice, con huesos y nervios. O sea, aclara y da una descripción más grande del momento cuando Dios hizo, digamos, al hombre. Seguimos viendo la palabra del Señor. Ahora llegamos a otro punto 2. Vamos a ver lo que dice el Nuevo Testamento acerca de la muerte. Vamos a ir a la cita de Juan 11:14. Juan 11:14. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Aquí, digamos, quiero parafrasear también la historia. Aquí nos muestra de que Lázaro era amigo de Jesús. Jesús se había movido hacia otra aldea que estaba separada de donde estaba Lázaro. Jesús recibe la noticia y dice, hey, tu amigo Lázaro, o sea, después de unos días que se habían movido de esa ciudad, hey, tu amigo Lázaro está enfermo. Y dijo, no, pues, no va a morir. Pero luego pasaron, digamos, a los 4 días le dijeron, Lázaro murió. Entonces viene la discusión entre los mismos apóstoles o discípulos. ¿Y qué pasó? Está durmiendo, pues vamos a dormir con él. Entonces Jesús fue claro y dijo, Lázaro ha muerto. Y luego dice que dejó pasar 4 días para poder regresar. Cuando regresa, digamos, viene Marta y le dice, hey, Señor, si tú hubieras estado en este lugar, él no hubiera muerto. Pero empieza la conversación ahí, ¿no? Entonces le dice, viene la parte adelante en donde habla de lo que es la resurrección. Vamos a ir a Juan 11:25-26. 11:25-26. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Luego el siguiente dice, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Cree en esto. O sea, Jesús se describe como la resurrección, como la persona, digamos, que es el Todopoderoso como Dios. Entonces, todo aquel que en Él cree, no morirá cree eternamente, cree esto. Podemos ver aquí entonces, aquí nos va mostrando, digamos, qué es en sí la muerte. En este punto de la historia bíblica nos muestra de que Lázaro había muerto. Y más adelante nos muestra cómo, digamos, Jesús lo resucita. O sea, Él es la resurrección. Asimismo, Primera de Corintios, ese no está ahí. Primera de Corintios 15:14 dice, si Cristo no resucitó, dice la palabra, vana es nuestra predicación. Vana también es nuestra fe. O sea, vana no tiene sentido, no tiene valor. O sea, si Cristo no resucitó, o sea, ¿de qué estamos haciendo acá? Pero como creemos que Él resucitó, tenemos nuestra confianza. Creemos de que un día lo vamos a ver. Creemos en todas las promesas que Él ha hablado en nuestras vidas. Luego vamos a otro pasaje bíblico, digamos, para ver qué es lo que está pasando cuando una persona ha muerto.
Y Jesús nos describe a través de la parábola de Lázaro y rico. Y vamos a ir a Lucas 16, 22. Lucas 16, 22 dice: y aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham y murió. También el rico y fue sepultado. Esta parábola nos muestra claro, nos muestra de que al momento de la muerte, la persona es transportada. O sea, ahí nos muestra de que Lázaro dice, vinieron los ángeles y lo llevaron al paraíso. En ese entonces el paraíso estaba en el seno de Abraham. Era un lugar en el centro de la tierra. ¿Por qué? Porque todavía no había subido nadie al cielo. O sea, ese era el lugar especial. Dice que había una cima que separaba los dos lugares. Entonces Lázaro estaba en el paraíso, estaba con todos aquellos que habían creído en el Antiguo Testamento. Dentro de ellos estaba Abraham. Y la cima era el lugar, o sea, el infierno estaba del otro, en donde estaba sufriendo. Entonces nos muestra la Biblia de que cuando estamos muertos podemos sentir, no es como decía el libro de Eclesiastés, de que dormimos y no sentimos nada, o sea que digamos ahí, sino nos muestra claramente de que, ¿cómo se llama? Hay vida después de muerte. O sea, ahí empieza la eternidad. Cuando morimos, digamos, se acaba la temporalidad de este mundo y empieza la eternidad. Entonces tenemos que darnos cuenta, digamos, de que, ¿cómo se llama? El morir no es simplemente, digamos, una memoria. No, para los que creen en Cristo hay esperanza y hay vida, hay vida. Ok, vamos a seguir viendo. Luego dice, para complementar, digamos, esto, de que qué pasa con el alma, dice Lucas 23, 43, dice, cuando trae, digamos, a referencia la muerte de Jesús en la cruz y el ladrón, cuando le dice, acuérdate de mí cuando estés en tu gloria, le dice el ladrón. Y luego le dice Jesús, en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. O sea, una verdad, o sea, de que su alma también iba a ser llevada al paraíso juntamente con Cristo. También nos habla de la resurrección de Cristo en el Salmo 16:10. La Nueva Traducción Viviente dice, pues tú no dejarás mi alma entre los muertos, ni permitirás que tu santo se pudra entre los muertos. O sea, una aseveración de lo que en el futuro iba a ser, después de que escribieron este salmo acerca de Jesús. Ahora bien, punto 2 del segundo punto, dice, la condición del seguidor de Cristo en vida. ¿Cuál es nuestra condición? Para eso vamos a ir a 2 de Corintios 5, 2 de Corintios capítulo 5, versículos 6 y 8. Dice, así que vivimos confiados siempre, y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. O sea, mientras estamos en el cuerpo, mientras nuestro espíritu, nuestra alma está pegado, digamos, a este cuerpo, estamos ausentes del Señor. Pero el día que cerramos nuestros ojos, el día de aquellos que han creído y mueren creyendo, van a ser transportados directamente por sus ángeles al cielo. ¿Por qué digo al cielo? Porque Jesús, digamos, llevó toda la cautividad. Cuando Él murió, fue llevado al centro de la tierra y luego arrebató las llaves de la muerte y del Hades a Satanás. Y todos
los que creyeron fueron llevados juntamente con él al cielo. Hoy en día, el que muere no va al paraíso que estaba en el seno de Abraham, sino directamente a la presencia del Señor. Pablo habla a los corintios haciendo ver que mientras nuestra alma y espíritu están en el cuerpo, estamos separados del Señor. Pero cuando morimos, dejamos el cuerpo físico para que nuestro ser interior llegue a la presencia del Señor. Ahora, el punto principal 3. ¿Quién derrotó la muerte? Si la cita, vamos a ir a Hebreos 12:14. Dice: así que, por cuanto los hijos participaron de la carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Ahí nos muestra, al momento, si recordamos, regresamos al principio. Adán y Eva cayeron en el pecado. Al momento, la vida les fue arrebatada. ¿Quién entró? Entró la muerte al mundo. No solo la muerte, entraron las enfermedades, vino el deterioro de la tierra, en fin, un montón de cosas que causó la desobediencia de Adán. Pero Jesús, en la cruz del Calvario, a través de su muerte, dice su palabra, derrotó al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Esa fue la gran victoria. Quizás Satanás en ese entonces pensó que había derrotado, pero al contrario, Cristo lo derrotó en la cruz del Calvario. Amén. Por eso cantaba el hermano Morán: yo tengo un Cristo de poder que de la tumba se levantó. Un aplauso para el Señor. Ahora bien, vamos a ir a otro punto, la venida de Cristo. Vamos a ir a Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 16 y 17. Primera de Tesalonicenses 4:16 dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompetas de Dios, descenderá del cielo, y los muertos de Cristo resucitarán primero. Hermano, entonces dijo el siguiente: y luego dice, nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Venimos a la promesa que hizo Jesús en el Evangelio de Juan 14, en donde dice: voy a ir al Padre a prepararles morada, y los muertos en Cristo, dice, resucitarán primero. O sea, habla de los que están muertos. Pero ¿qué ha pasado con esas almas que han muerto? Están en un lugar juntamente con Él allá en el cielo, y Él sabe el momento en donde todas estas almas van a venir, y sus cuerpos que están descansando en la tierra, que están hechos de polvo, van a ser nuevamente transformados como el cuerpo de Jesucristo, un cuerpo glorioso. O sea, esa es la esperanza. Y luego los que estemos vivos, si es que digamos, eso no miramos, no vamos a mirar muerte. Y si miramos muerte, pues la esperanza, y morimos en Cristo, ¿cuál es la esperanza? Que vamos a resucitar. Porque la misma historia nos muestra. Pablo era uno, él creía que iba a ser arrebatado, no murió. Luego, otro evangelista, Gigi Ávila, decía que él se iba a ir en el rapto, murió. Pero esa es la esperanza de todas las generaciones, que Cristo viene, y no debemos desmayar, al contrario, esperar por esa venida gloriosa. Luego llegamos al punto último, el fin de la muerte. Apocalipsis 20:14.
20:14. Dice, fueron lanzados al lago de fuego. Esa es la muerte segunda. Aquí vemos, digamos, el final de la muerte. ¿A dónde es lanzada? Al fuego. Ok. En el arrebatamiento, digamos, los muertos en Cristo resucitarán primero. Esa es la primera muerte. Y dice de que los que, digamos, son objetos de la primera muerte, dice, no verán la segunda muerte. La segunda muerte es aquella muerte en donde todos los impíos, todos aquellos que no han creído, todos van a resucitar y van a ser presentados delante del trono blanco. Por eso habla lo que vimos al principio, dice, y es Hebreos 9:27, y está establecido para que los hombres mueran una sola vez y de ahí el juicio. Ese es el juicio del que se habla, el juicio del trono blanco. Los cristianos van a estar delante del tribunal de Cristo. Eso va a ser ahí en el cielo después del arrebatamiento, cuando se produzcan esos 3 años. O sea, los cristianos van a estar gozándose, mientras aquí en la tierra va a haber una calamidad. Entonces, pensemos y preparémonos, consagrémonos al Señor para que podamos, ser objeto de irnos también en el arrebatamiento. Hemos visto el recorrido de la Biblia, o sea, cuándo empezó la muerte, cómo se fue dando a través de los siglos y cómo la podemos ver hoy en día. Pero hay algo muy importante que nos dice Juan 5:28-29, para terminar con esta cita y darle tiempo al hermano. Dice, no os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Dios nos ha dado el libre albedrío. Tanto, digamos, como cristianos impíos, nosotros tenemos que elegir qué es lo que queremos. ¿Queremos vivir una vida consagrada o una vida tibia? Todo depende de cada uno de nosotros. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes.